Hoy vamos a ver nociones semánticas fundamentales. Empezamos con tautología. Una tautología es una forma proposicional cuyas instancias de sustitución son todas verdaderas. Es una forma proposicional que no es falsa bajo absolutamente ninguna interpretación. Dicho en otras palabras, si tenemos una tautología, debajo de su operador principal tendrá verdadero en todas las filas. ¿Qué es una contradicción? Es una forma proposicional cuyas instancias de sustitución son todas falsas, que es falsa en toda interpretación. Debajo de su operador principal, una contradicción tendrá falso en todas las filas. ¿Y qué es una contingencia? Es una forma proposicional que muestra algunas instancias de sustitución verdaderas y otras falsas. Hablemos ahora de la equivalencia. En el lenguaje cotidiano, la equivalencia tiene la connotación de ser igual a. Por ejemplo, decimos que un dólar al día de hoy equivale a 3.5 soles. En la lógica, en cambio, dos formas son equivalentes si tienen la misma tabla de verdad. Equivalencia lógica se refiere a dos formas proposicionales cuyas instancias de sustitución tienen los mismos valores de verdad. En otras palabras, debajo de sus operadores principales hay el mismo valor de verdad en cada fila. Dicho de otra manera, la equivalencia se refiere a un bicondicional tautológico. Si unimos dos formas proposicionales A y B por un bicondicional, el resultado va a ser una tautología. Veamos las propiedades de la equivalencia. Son tres: la reflexividad, la simetría y la transitividad. La reflexividad indica que A es equivalente a A. La simetría: si A es equivalente a B, entonces B es equivalente a A. Y la transitividad: si A es equivalente a B y B es equivalente a C, entonces A es equivalente a C. Comentario adicional: todas las tautologías son equivalentes entre sí y todas las contradicciones son equivalentes entre sí. Nos toca ahora ver la implicación lógica. En el lenguaje cotidiano, el término implicación puede referirse a comprometer o a involucrar. Por ejemplo, decimos que el sujeto S está implicado en tal caso de corrupción. Este no es el sentido que le damos en la lógica. Hablamos de implicación cuando tenemos un conjunto de premisas de las que se sigue una conclusión. En ese caso decimos que las premisas implican a la conclusión. Implicación lógica se puede definir así técnicamente: una forma proposicional A implica a otra forma proposicional B si y solo si no hay una interpretación en la que A sea verdadera y B falsa. Es decir, en ninguna fila de la tabla de verdad compartida A es verdadera y B falsa, debajo de sus operadores principales. En otras palabras, la implicación es una noción semántica que alude a un condicional tautológico. Si unimos dos formas proposicionales por un condicional, el resultado será una tautología. Observemos las propiedades de la implicación, que son dos: la reflexividad y la transitividad. La reflexividad indica que cualquier forma proposicional se implica a sí misma. A condicional A es una tautología. Y la transitividad: si A implica B y B implica C, entonces A implica C. Como comentario adicional, podemos afirmar que cualquier forma proposicional implica una tautología. Tenemos la tautología en el consecuente, hay implicación de todas maneras, independientemente de la forma proposicional que ocupe el lugar del antecedente.
Entonces, A condicional tautología es igual a una tautología. Y también otro comentario, una contradicción implica a cualquier forma proposicional. Es decir, de una contradicción se sigue cualquier cosa. Nos corresponde ahora abordar la consistencia lógica. En el lenguaje cotidiano, consistencia puede significar coherencia o estabilidad. En la lógica, alude a lo siguiente. El conjunto gamma de fórmulas es consistente si y solo si existe al menos una interpretación que hace verdaderas a todas las fórmulas del conjunto. En otros términos, en alguna de las filas de la tabla, todas esas fórmulas deben ser simultáneamente verdaderas. Entonces, la consistencia lógica se define así. Un conjunto gamma de formas proposicionales es consistente si y solo si hay por lo menos una interpretación de gamma en el que todos los miembros de gamma son verdaderos. O sea, la tabla de verdad de gamma tiene por lo menos una fila en la que todos sus miembros son verdaderos debajo de sus operadores principales. O sea, si unimos a los miembros de gamma por conjunciones, el resultado no puede ser una contradicción. La consistencia es una propiedad de conjuntos de formas proposicionales. ¿Y la inconsistencia qué es? La inconsistencia lógica se define así. Un conjunto gamma de formas proposicionales es inconsistente si y solo si la tabla de verdad compartida estas no tiene una fila en la que todas las formas resultan simultáneamente verdaderas debajo de sus operadores principales. En otras palabras, decimos que un conjunto gamma de formas proposicionales es inconsistente si la conjunción de todas esas formas que componen el conjunto gamma es una contradicción. Veamos un resumen de las nociones que hemos visto. Fórmula tautológica es una que tendrá verdadero en todas las líneas de la tabla debajo de su operador principal. Fórmula contradictoria tendrá falso en todas las líneas de la tabla debajo de su operador principal. Fórmula contingente tendrá una combinación de ambos valores, al menos una línea de la tabla verdadero y otra línea de la tabla falso. A continuación veamos un resumen de las nociones semánticas fundamentales y de las pruebas que podemos hacerles. Hablamos de validez o invalidez de argumentos, esto es algo que hemos visto hace ya un tiempo, y decimos que un argumento es válido cuando no tiene contraejemplos, o también cuando las premisas de ese argumento implican a la conclusión. E inválido cuando hay un contraejemplo, por lo menos, o cuando las premisas no implican a la conclusión. De una forma proposicional decimos que es una tautología cuando tiene verdadero en todas las líneas de la tabla debajo de su operador principal. OP es operador principal aquí. Una forma proposicional decimos que es una contradicción cuando tiene falso en todas las líneas de la tabla debajo de su operador principal. Y decimos que una forma proposicional es contingencia cuando debajo de su operador principal hay una columna mixta de valores, cualquier combinación de estos valores. Luego, con respecto a un par de formas proposicionales, decimos que una forma implica otra si debajo del operador principal no ocurre que la primera es verdadera y la segunda falsa, y que por tanto ese operador principal, que es un condicional en la implicación, no debería dar falso para que haya implicación. Luego, de un conjunto de formas proposicionales decimos que es consistente cuando por lo menos una fila es verdadera debajo de los operadores principales de cada forma proposicional. Es decir, la conjunción de todas esas formas proposicionales no da contradicción. Y un conjunto de formas proposicionales es inconsistente si no hay una sola fila que dé verdadero debajo de los operadores principales de cada una de las formas proposicionales.
si la conjunción de esas formas da contradictorio. Veamos algunos ejercicios. Primero los vamos a hacer juntos. ¿Qué es la negación de una tautología? Si tenemos una tautología, que es una forma proposicional con verdadero en todas las líneas de la tabla, y negamos eso, pues tendremos una contradicción. ¿Qué es la negación de una contradicción? Si tenemos una forma proposicional con valor falso en todas las líneas de la tabla y negamos eso, tendremos una tautología. ¿Y qué es la negación de una contingencia? Si negamos cualquier forma proposicional contingente, tendremos otra contingencia, pero con los valores invertidos. Si A y B son dos formas lógicamente equivalentes, ¿qué es su bicondicional? Analicemos. Si A y B son lógicamente equivalentes, A y B tienen las mismas tablas de verdad. Entonces su bicondicional es una tautología. Si A implica lógicamente a B y B implica lógicamente a A, ¿qué podemos decir de A y B? Podemos decir que A y B son equivalentes, ¿no? La doble implicación es otra de las maneras de referirse a la equivalencia. Implicación de ida y vuelta. Si un conjunto de formas proposicionales es inconsistente, su conjunción es, ya lo hemos visto, la conjunción de esas formas es contradictoria porque no hay una sola línea de la tabla en que todas esas formas sean verdaderas. Si el conjunto de todas las premisas de un argumento es inconsistente, el argumento es válido porque tendremos en el antecedente de ese argumento una fórmula contradictoria y de la contradicción se sigue cualquier cosa. Si un argumento es válido, la conjunción de sus premisas implica su conclusión. Si A disyunción B es una contradicción, entonces el conjunto A, B es, analicemos. Si A disyunción B es una contradicción, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que A es falso y B es falso, para que dé siempre falsa esa disyunción. Por tanto, se puede decir que el conjunto A, B es inconsistente, es decir, la conjunción de A y B siempre va a dar falso. Aquí voy a dejar ejercicios para que resuelvas por tu cuenta y luego publicaré un solucionario. Mira los siguientes ejercicios. Este es un operador nuevo con la siguiente tabla de verdad. Falsa en la primera, verdadera en la segunda, verdadera en la tercera y falsa en la cuarta línea de la tabla. Y acá tienes otro operador con la siguiente tabla de verdad. Falsa en las tres primeras líneas de la tabla y verdadera en la cuarta. Entonces, aquí ponemos unas afirmaciones que tienes que explorar si son verdaderas o falsas considerando las tablas de esos operadores extraños. Tómate tu tiempo para estudiar las 4 afirmaciones que están aquí y responder si son afirmaciones verdaderas o falsas en cada caso. También desarrolla, por favor, este otro ejercicio. Si gamma es un conjunto de formas proposicionales de lógica racional unidas por una cadena de conjunciones y su tabla es la siguiente, acá estamos viendo una tabla echada, es decir, horizontal, son 16 líneas de la tabla. Por ejemplo, vemos que la línea 3 es falsa, también la última línea es falsa y así. A partir de esta información, las preguntas que tienes que pensar son las siguientes. ¿Es gamma una tautología, contradicción o contingencia? Esta es súper fácil, ¿no? ¿Es gamma consistente? Por último, este otro ejercicio, vamos a imaginar que hay 3 argumentos representados por las formas A, B y C, y que hemos analizado A, B y C por tablas de verdad, y que hemos obtenido los siguientes resultados. A es contingente, B es contradictoria y C es tautológica.
Sabiendo eso, ahora hay que analizar las siguientes preguntas que ya harás por tu cuenta. A ver, ¿es posible afirmar que las premisas de A implican su conclusión? ¿Y por qué? Hay que revisar aquí la noción de implicación. ¿Es posible afirmar que la conclusión de B se sigue de sus premisas? ¿Por qué? Por último, ¿es posible sostener que la conclusión de C es implicada por sus premisas? ¿Por qué? Muchas gracias, nos vemos pronto.